Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La desaparición de 4 menores del pasado 8 de diciembre ha causado polémica y, como no, también indignación por las condiciones en las cuales habrían desaparecido y de quienes hasta ahora no se sabe su paradero. A la par, otros temas relacionados principalmente con la política. La denuncia de la jueza Nubia Vera respecto de supuestas presiones desde el Consejo de la Judicatura para fallar en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. 2 temas que hoy los abordaremos con un especialista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Salim Saidán, abogado experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Como habíamos mencionado, 2 temas que han causado polémica, son parte del debate ahora mismo en nuestro país, que lamentablemente no deja las malas noticias, pero es algo sobre lo que hay que hablar, sobre lo que principalmente no hay que callar sobre todas las cosas. Doctor Saidán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimado Fausto. Una buena noche para ti y para todos los oyentes de Radio FM Mundo. Gracias nuevamente. Ha causado indignación también, incluso algunas reacciones a propósito de ya contarse los 15 días de la desaparición de los 4 menores. Ha confirmado el ministro de Defensa que estos 4 menores fueron detenidos. Ha circulado incluso un video en las últimas horas respecto de cómo ocurrió esta detención. 15 días después no se sabe nada de ellos. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, grave violación de derechos humanos y un delito complejo que compromete el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal. Y en este caso en particular, más preocupante aún porque involucra a un niño y a 3 adolescentes, ¿sí? Un niño de 11 años, adolescentes de entre 14 y 15 años, habrían sido privados de la libertad por un supuesto robo. Así lo afirmó el ministro de Defensa hoy en la mañana. ¿Sí? En una entrevista radial, él manifestaba que el reporte, el informe, habla de un posible robo ocurrido en las cercanías del Mall del Sur, en la ciudad de Guayaquil, y que habrían advertido integrantes de una patrulla que estaba dirigiéndose a la base de Taura. En medio del camino, mientras se dirigían a la base de Taura, habrían presenciado ese robo o habrían actuado, habrían intervenido, y se aprecia en el video justamente que los colocan en una camioneta, ¿sí? Entre varios militares. Se dice que más o menos 16 habrían participado en ese operativo con una absoluta desproporción. Para empezar, Fausto, tú sabes que tú que tienes conocimiento en derecho, que la privación de libertad tiene que ser proporcional. En este caso fue arbitraria, desproporcionada, contraria a los derechos porque estaban de por medio adolescentes, ¿sí? Hay protocolos de actuación muy estrictos, sobre todo cuando están de por medio adolescentes, un niño inclusive, ¿sí? Vamos a suponer que ocurrió el robo. Existe un protocolo de actuación tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas, que tengo entendido también estaban participando en algún operativo, en alguna... Y llevan ya cerca de un año en ese tipo de operativos en las calles, los militares. Ahí está el peligro, estimado Fausto, de declarar ligeramente conflicto armado interno. La participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas tiene que estar bien justificada. Ya la Corte Constitucional ha llamado varias veces la atención al presidente de la República por la recurrente declaratoria de conflicto armado interno bajo esa causal. Conflicto armado interno debe reunir varios elementos, inclusive en el derecho internacional público, eso está en el derecho internacional humanitario, eso está regulado, en el derecho internacional público eso está estrictamente regulado, y yo considero que ya no se cumple con los elementos necesarios para hablar de un conflicto armado interno. Y sin embargo, el presidente de la República sigue recurriendo a esa causal y sigue permitiendo que intervengan las Fuerzas Armadas que no tienen el entrenamiento, no tienen la capacitación para enfrentar tareas de la seguridad interna. En unas primeras declaraciones del gobierno se había informado que supuestamente pudieron haber sido detenidos o quizá aprendidos los menores por parte de grupos de delincuencia organizada. Esta hipótesis se cayó prácticamente de inmediato con la presentación de estos videos, la circulación de estos testimonios. ¿Qué debería ocurrir? ¿Hacia dónde debería ir la investigación en este momento ya de Fiscalía, tomando en cuenta estas incluso contradicciones graves por parte de las autoridades?
contradicciones y apresuramiento de parte de los ministros, sobre todo. Dan una rueda de prensa los ministros, la ministra del Interior, el ministro de Defensa, afirmando que esto no es atribuible a la fuerza pública y que habrían sido responsables grupos delincuenciales. Ni siquiera iniciaban las investigaciones y ya lo afirmaron ellos de manera categórica. Y resulta que el mismo presidente de la República el día de ayer y hoy en la mañana en el enlace radial se aparta de esa posición y dice, bueno, se tiene que investigar caiga quien caiga, sea militar, cura, sea civil, así lo afirmó textualmente el presidente de la República. Entonces a mí me llama la atención que si el presidente de la República está presto a colaborar con los organismos de justicia, ¿por qué permite que los ministros se apresuren a dar declaraciones a los medios de comunicación sin posibilidad de que pregunten los periodistas que estaban presentes en la rueda de prensa, que afirmen ya una versión de los hechos que todavía no se ha confirmado y que por último será determinada por la Fiscalía, por los jueces penales que tendrán que investigar y juzgar en este caso, respectivamente. En el caso de las denuncias y hacia dónde están yendo en este momento las investigaciones que se apuntan, por ejemplo, se ha hecho ya este allanamiento en la base de Taura de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, precisamente donde se supone, según algunas hipótesis, habrían llegado los menores. Dicen que en medio camino ya fueron los soltaron. Lo cual no tiene mucho sentido aparentemente, y eso es precisamente lo que demandan los familiares y algunas organizaciones y evidentemente la sociedad como tal, respuestas mucho más claras. Pero en este caso, ¿hacia dónde apuntaría un presunto delito? Bueno, el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de desaparición forzada. Inclusive ustedes saben que puede llegar a convertirse inclusive en un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, cuando es parte de un contexto determinado, ¿no? Que no es el caso. Pero en todo caso, el tratamiento que se ha dado a nivel del derecho penal y a nivel del derecho internacional, del derecho penal internacional, es que la desaparición forzada es un delito complejo que afecta múltiples bienes jurídicos. Con responsabilidad estatal. Con responsabilidad estatal, exactamente. Cuando, de hecho, cuando interviene una autoridad pública, un servidor público, se convierte en desaparición forzada. Y en este caso, la desaparición forzada es castigada severamente en ese artículo. Si tú revisas también, Fausto, hay también una cuestión que me preocupa, ¿no? Se dice que los militares habrían admitido, ¿sí?, que los retuvieron a los niños. Yo tengo entendido que una base militar no es un lugar para retener a menores. Lo que tenían que haber hecho los militares que participaron en este operativo es ponerlos a órdenes de la policía, para que la policía a su vez los ponga a órdenes de un juez. Y ahí se legitime, se regularice el procedimiento de privación de libertad. Nada se hizo. Y por eso insisto yo en mi señalamiento de que al menos se trató de una privación arbitraria. Después podría haberse configurado ya no solamente el secuestro, porque primero se había reportado un secuestro. Así es. Ya no es un secuestro y parecería tener elementos del tipo penal de desaparición forzada. Los penalistas lo explicarán mejor, sin duda, yo soy constitucionalista. Pero esta es una grave violación de derechos humanos que, si no es esclarecida a nivel interno, puede terminar en la justicia internacional, sea en la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel de la OEA o en alguno de los comités especializados de Naciones Unidas. Hay una convención internacional sobre la desaparición forzada de personas que en este caso podría aplicarse. Creo que lo preocupante de este caso es la falta de información sobre el paradero de los niños. Y eso es lo que le convierte justamente a este asunto en una posible desaparición forzada. Intervención de un servidor público y segunda condición que se cumple en este caso es el ocultamiento de información. ¿Qué es lo que más preocupa respecto de las respuestas que han dado las autoridades? Porque algo de lo que se ha insistido por estos días es esa aparente intención de ocultar lo que realmente ocurrió. Sí, justamente ese es el problema, ¿no? En este caso, yo sí veo que hay contradicciones, no hay una adecuada
intervención también de los militares en cuanto a la observación general número 24 del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que te dice, en caso de una detención policial a un adolescente, a un niño, tiene que seguirse protocolos más rigurosos que a un adulto, ¿sí? Y por otro lado también tú tienes que, acá se trata de una privación de libertad por agentes del Estado, ¿sí? Agentes del Estado y seguida del ocultamiento del paradero o la negativa a reconocer el hecho. Ahí tienes justamente el siguiente elemento de la desaparición forzada. Hay una negativa constante de las autoridades. Dicen, no se puede calificar. En un primer momento ya hubo una negativa, incluso endosándoles a grupos de delincuencia organizada. Claro, lo que estaba diciendo el presidente de la República hoy en el enlace radial, esto no es una desaparición forzada, o sea, como que todavía no se puede hablar de desaparición forzada y no se puede hablar de un crimen de Estado. Claro, porque sabe lo que puede venir, ¿sí? Para él, desde el punto de vista judicial, para su entorno gubernamental también, e inclusive también desde el punto de vista político, ¿no? Porque no se olviden de las causales. Lamentablemente creo que es lo que más les preocupa. Claro, totalmente. Sí, yo creo que ha demostrado poca empatía el gobierno nacional frente a este tema. 15 días después, hacer un pronunciamiento, bueno, 14 días después. 14 días después sugiere declararlos héroes nacionales. Absolutamente irresponsable, indolente esa declaración. Inclusive sugiriendo que tal vez tendría información de cuál fue el final de los pequeñitos. Y eso es absolutamente preocupante, porque yo entiendo que la investigación previa ahorita se desarrolla de manera reservada. Sí. Solamente pueden acceder a ella los familiares. Sin embargo, no puede ser de conocimiento público el avance de la investigación, justamente para que no se entorpezca. Está muy bien que el presidente de la República cuide cierto tipo de información y no la revele, pero declarar héroes nacionales, o el sugerir, porque eso es lo que ha aclarado él. Dice que no los está declarando, sino que está sugiriendo que podrían ser declarados en el futuro. Impresentable. Es absolutamente impresentable y demuestra la poca sensibilidad social con la que se manejan este tipo de asuntos. A mí me preocupa mucho que el día 14 hubo un pronunciamiento a nivel ministerial. En la noche del día 14, el presidente se pronuncia. Y tú tienes el enlace radial el día de hoy, en el día 15, sin resultados concretos en el sentido de, hemos iniciado las investigaciones en contra de los militares. Por lo menos tenemos 1, 2, 3, 5 militares detenidos que son quienes serán sometidos a investigación. Exacto, están sometidos a investigación a nivel disciplinario, a nivel penal también. Ya se ha solicitado a la Fiscalía que intervengan. Realmente muy desatinadas las declaraciones del presidente de la República. Y como tú dices, Fausto, yo veo más un enfoque en lo político electoral antes que lo humano y lo social. En este caso es absolutamente angustiante, no solamente para las familias, sino para la sociedad entera, el desconocer el paradero de 3 adolescentes, un niño que aunque se hayan encontrado en una situación de infracción de la ley penal, eventualmente, en el supuesto no consentido, no merecían ser tratados como fueron tratados, como se aprecia en los videos. Menos hasta ahora desaparecidos. Y menos desaparecidos. Impresentable también, que creo que con esto podríamos cerrar esta parte de la entrevista, lo que ha ocurrido con otros políticos, uno de ellos, Ricardo Patiño, que ha ido con micrófono en mano a las familias de hacerles entrevistas. Evidentemente en este intento impresentable, como decíamos, creo que es la palabra más suave que se le puede dar a esto, de capitalizar esta tragedia en este momento electoral. Yo adhiero a las palabras del alcalde de Guayaquil, que en una publicación justamente cuestionaba el hecho de su coideario, ¿no? Decía, no politices, si vas a ayudar, hazlo con un perfil bajo, si realmente estás comprometido con la familia. No es algo que ellos lo contemplen siquiera. Exactamente, absolutamente repudiable, y no es la primera vez, ¿no? Y más impresentable cuando este señor, cuando fue canciller, lo que menos demostró es compromiso con la causa de los derechos humanos. Debilitó el sistema interamericano. Ustedes recordarán que propuso la reforma del artículo 25 del reglamento de la Comisión. Dejó en absoluta indefensión a las víctimas potenciales de violaciones de derechos. Ese artículo 25 es un desastre. Ahora es muy difícil acceder a la protección de las medidas cautelares del sistema interamericano, justamente por el lobby que él hizo. Y después también me llama la atención la defensa vehemente del señor Correa, ¿sí?, que cuestionó inclusive a un colega tuyo que se atrevió a
a repudiar ese uso político de una tragedia. Que lo sepan, lo repudiamos y lo repudiamos muchos porque eso es más allá de impresentable, es miserable lo que han hecho con la tragedia de estas familias. Y bueno, por lo demás, que avancen las investigaciones y que siempre, como se ha insistido, que aparezcan los menores y que aparezcan vivos. Vamos a dar un giro a la temática. Esto ya respecto de lo que se conoce los dolores de cabeza que nos traen la función judicial. Y esto muy brevemente, la denuncia de la jueza Nubia Vera de supuestas presiones desde el Consejo de la Judicatura para fallar en contra de Verónica Abad. ¿Le damos o no le damos crédito? La jueza Nubia Vera ha hecho carrera judicial, ¿sí? Es una jueza del trabajo que ha mostrado valentía en la conducción de la audiencia y en el anuncio de la decisión la mañana de hoy. Me preocupó muchísimo el cierre de la audiencia. Se acercó a los presentes, pidió que no se interrumpa la grabación. ¿Sí? Ustedes pueden ver en el enlace compartido por el abogado Damián Armijos, del abogado de la vicepresidenta, y ahí se puede ver una denuncia muy preocupante. Parecería que estamos reeditando el caso del Universo. Tú recordarás, Fausto. Chucky Seven, claro que sí. El caso Chucky Seven. Sí. Bueno, lo propio ocurrió en el caso Vocales cuando Juan José Morillo denuncia, insiste en esa reunión casi clandestina, cuando insisten que por encargo del presidente tenían que darle una mano a Guadalupe Llori. Bueno, ya están procesados, ¿no? Así es, parece que ya se ha normalizado esa interferencia constante de los vocales del Consejo de la Judicatura en la actividad jurisdiccional, y eso atenta contra el principio de independencia judicial que está contemplado en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Te habla de la independencia interna y de la independencia externa. ¿Qué es la independencia interna? Que ningún organismo de la misma función judicial puede interferir en los casos. Y esta es una grotesca interferencia, inclusive del presidente del Consejo de la Judicatura, a quien tendrán en minutos, tengo entendido, en una entrevista, a quien sería bueno preguntarle. Sus declaraciones de politización de la justicia están respaldadas. Él tiene pruebas que acrediten su denuncia de que hay interferencia de algún actor político en este caso, porque la jueza Nubia Vera sí mostró su dispositivo móvil, mostró a los presentes, ¿sí?, los chats que habría recibido. Dijo que está a buen recaudo. Y un hecho, y con esto creo que cerramos, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero un hecho que podría ser o no coincidente, quisiera su lectura sobre esto. El martes 17, aproximadamente pasada las 5 de la tarde, hay una visita del presidente Mario Godoy al presidente Fabián Favara de la Corte Provincial de Pichincha, y el 19 de diciembre se hace un sorteo precisamente de una causa en contra de la jueza Nubia Vera. Este tipo de acciones que incluso se habían advertido de posibles, y lo dijo la jueza ahora, que han desempolvado expedientes en contra de ella. ¿Coincidencia nada más? Exactamente, habla de algunos sumarios que ya han sido sorteados con una diligencia que no se tiene en otros casos. Hace bien en hacer público, ¿sí? Yo creo que es un resguardo para ella. Una funcionaria de carrera judicial no merece ser tratada de esta manera, y ella misma ha dicho que denuncia públicamente porque teme por su integridad, por la de su familia, porque ya se ha vuelto costumbre este ejercicio autoritario del poder y esta constante interferencia de otras funciones del Estado y de la propia función judicial, en este caso del Consejo de la Judicatura. Hemos tenido ya varios periodos de vocales del Consejo de la Judicatura que en lugar de estar comprometidos con la transformación de la justicia, parece que están alineados con agendas partidistas, ¿no? Se presentan absolutamente serviles. No ha cambiado nada en el Consejo de la Judicatura. No ha cambiado nada. La pretendida cooptación de la justicia... Desde el Consejo de la Judicatura de Yalc, se viene repitiendo desde la época del correísmo. Maldonado, de Robán, de Terán, de Muñoz, de Maribel Barreno, Juan José Morillo. No ha cambiado nada con Godoy y compañía. No ha cambiado nada, estimado Fausto, y por eso es que profesionales que nos interesaría contribuir en la transformación de la justicia, decimos no aceptar estos cargos. Miren, a mí me propusieron en una ocasión encabezar la terna justamente de la Corte Nacional de Justicia, me negué a hacerlo. Yo no me presto para estos juegos políticos, y yo creo que varios profesionales han dicho que no a integrar estas ternas, justamente porque está absolutamente contaminada la justicia, comenzando por el Consejo de la Judicatura. En este caso, por ejemplo, envían un comunicado a nombre del Consejo de la Judicatura como institución,
Que después lo desmienten. Sin consultar con los demás vocales. Así es. La vocal Gómez y Yolanda Yupanqui dijeron no tuvieron nada que ver en ese se comunicado. desmarcan y dicen, a nosotros no nos han, no nos han socializado ese documento, así que no hablen por nosotros. Que sea un pronunciamiento a título personal del presidente del Consejo de la Judicatura, pero que no se tome el nombre del organismo colegiado para expresar una posición institucional que no existe por el momento. Importante escuchar los descargos del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a que lo tendremos más adelante, y eso porque las denuncias de la jueza Nubia Vera no son leves, sino son graves precisamente, y tienen que tener respuesta. Salim, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Una pequeña precisión nada más. Claro que sí. Fausto, me parece muy bien motivado el anuncio de la decisión de la jueza Vera. Sin embargo, hay una pequeña observación que le hago, ¿no? Me parece que es la cita del artículo 2 del acuerdo ministerial número 175, que habla del ámbito de aplicación. Dice, se excluye a los funcionarios diplomáticos del servicio exterior, a los que hacen carrera diplomática. La señora Verónica Abad no está en la carrera diplomática. En una delegación. Sí, entonces hay una pequeña confusión ahí. Pero bueno, ¿cuál es la manera de cuestionar ese FADO, la motivación de ese FADO? A través del recurso de apelación. Claro que tiene sí. todo el derecho el Ministerio del Trabajo de apelar, ¿sí? Encaucen sus actuaciones en derecho y dejen de debilitar la frágil institucionalidad que tenemos ya aquí en el Ecuador, especialmente en la Administración de Justicia. Yo aplaudo esta actuación valiente de la jueza. Y muchísimas gracias por la invitación, estimado Fausto. Gracias también nuevamente, Salim. El doctor Salim Saidán, abogado experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, hablando sobre dos temas de connotación nacional y de preocupación sin duda. La desaparición de los niños en Guayaquil, además de las denuncias de la jueza Nubia Vera en contra del titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando